Si tuvieras que decirle a alguien que compre tu libro, ¿por qué se lo dirías? ¿Qué ganaría el lector si lo adquiriera? Bueno, yo creo que es una propuesta, creo que es un diagnóstico, creo que es una receta además, y creo que puede ser útil para, como tú bien lo planteabas, considerarlo como un sujeto de estudio, como un elemento que debe ser analizado, que debe ser discutido, como un aporte, como un modesto aporte más al interior de una serie de aportes que recientemente han habido en Guatemala con libros de todo tipo de tendencia ideológica. Yo creo que el lector debe adquirirlo, debe leerlo con una apertura ideológica consistente. Creo que es te repito, un diagnóstico, creo que es una receta que debe ser considerada. Es importante, Haroldo, considerar que, como tú bien dices, Guatemala tiene muchos problemas. El problema de la corrupción, por ejemplo, de la inviabilidad institucional, el problema del crimen organizado, la pobreza extrema en que nos encontramos. Pero también hay cosas buenas que los guatemaltecos no hemos visto y que deberíamos de explotar. Por ejemplo, el hecho de que Guatemala haga frontera con la región comercial más grande del mundo, que es México, Canadá y Estados Unidos, es un beneficio tremendo que ya nos podría potenciar con muchas expectativas económicas. ¿Qué país no quisiera estar haciendo frontera con el bloque comercial más grande del mundo? Y nosotros lo hacemos, Haroldo. Gente joven, con deseo de trabajar, pródiga, creativa, como es la gente de Guatemala, porque a mí me consta, hay abundante. Tenemos una excelente mano de obra, apta a recibir conocimiento y a trabajar con fuerza. Tenemos un sistema bancario que de una u otra forma es estable, que da garantías para poder operar. Comunicaciones excelentes en el tema de la comunicación electrónica, por ejemplo, porque ya la alcanzamos. Hay una serie de recursos que Guatemala tiene que pueden viabilizar un desarrollo, pero esto se tiene que sumar con el desarrollo social. Pensemos en otra Guatemala, que no se hubiese abortado la Revolución de Octubre, que se hubiera permitido seguir con los avances en educación, en salud e infraestructura que se traían. Hoy nos encontraríamos no solo con los elementos positivos que antes te mencionaba, sino estos otros, con una red de salud respetuosa, eficiente, con una juventud educada, con una infraestructura viable. Es decir, tendríamos una Guatemala potenciada hacia el triunfo, con problemas como todos los países del mundo, pero en condiciones mucho mejor. Vuelvo a insistirte en que hay que hacer un llamado a los grupos de poder. No tiene sentido seguir reciclando un modelo político perverso, llevar caras nuevas que van a hacer lo mismo en favor de intereses sectoriales, olvidando el tema social. No puede salir adelante un país si no se atiende el tema social. No hay, Haroldo, en Guatemala, y eso te lo puedo garantizar, política pública. No la existe. Hay un centro dentro del gobierno que se llama Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, que debería estar formulando las políticas públicas en educación, en salud, infraestructura, vivienda, comercio exterior. No existe, está muerto. ¿Quién maneja la política pública en Guatemala? ¿Cuál es la política pública en educación en este país? ¿Cuál es la política pública en desarrollo económico para la pequeña y mediana empresa, por ejemplo? La política pública en salud. No existe política pública, porque precisamente por el factor ideológico se pensó que política pública, que planeamiento era cuestión de Estado y que eso era comunismo, había que quitarlo. Libre empresa y destruirlo todo. No era eso. Por eso repito, las elecciones no son todo en política y el mercado no es todo en economía. Nos hace falta tolerancia, una visión más objetiva de una Guatemala distinta. Pero es obvio que quienes pueden hacer algo lo van a hacer los campesinos de Nevajo, de Cotzal, van a ser los grandes empresarios que tienen poder político y económico, van a ser los académicos, los periodistas que tienen influencia. Tenemos que hacer un pacto todos, Haroldo, ya, porque esta nave que es Guatemala no va por buen camino. Vamos a colapsar. Fíjate que yo tengo mis dudas. Aquí siempre se ha dicho que, digamos, por ejemplo, el sector privado, los grandes empresarios son los que manejan a los partidos políticos, pero yo creo que el sector privado en las campañas electorales pone plata, pero ahí siento yo, pues es mi opinión, ¿no?, que termina ese poder, porque al final son los políticos los que hacen y deshacen a su sabor y antojo sobre este país.
ahí es donde yo creo que hace falta esa presión que debería de haber sobre aquellos que realmente tienen la obligación, porque fueron electos para solucionar nuestros problemas, pero al final solucionan los de ellos, pues. Claro, pero entonces lo que hay que ver ahí es qué tipo de democracia tenemos, sino una democracia perversa, Haroldo, porque ¿quiénes financian los partidos políticos, como tú dices? La gente de más poder económico. ¿A quiénes ponen de candidato los partidos políticos? A las gentes que el poder económico quiere que estén, que no son precisamente las más honradas, las más capaces, las más honestas para dirigir los puestos públicos. Por eso te repito, eso es una visión cortoplacista. Claro que teniendo yo funcionarios a mi servicio, mis empresas van a crecer más rápido. Pero ¿y el tema social? ¿Acaso no me doy cuenta que mis empresas están insertas en el tema social? Podría hacer negocios 5, 10, 15, 20 años. Pero cuando voltee a ver, ya no lo voy a poder hacer, porque la sociedad tiene otra forma distinta de expresarse, incluso de entrar en conflicto como la que tenemos. Yo creo que la responsabilidad sí recae sobre los grupos de poder, Haroldo. Esa es mi percepción. Y creería que las circunstancias actuales ya son propicias para hacer un alto en el camino, una fuerte reflexión y darse cuenta que el Estado debe estar dirigida por la gente más capaz, la gente que pueda formular política pública, que en ese campo mis empresas, mis negocios van a ir mejor. Ya lo dijo el embajador gringo hace mucho tiempo en Guatemala, en una reunión que tuvo con la gente del CACIF. Señores, se los voy a decir, le dijo muy coloquialmente, tal vez así me entienden, la justicia social es un buen negocio, hombre. Así lo dijo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Espero que tu libro de verdad tenga esa posibilidad de que se convierta en una materia de análisis, de estudio en las universidades, en aquellos grupos que necesitan ampliar un poco sus conocimientos sobre esta misma realidad. Gracias por haber estado acá. De todo corazón. Bueno, y a ustedes en casa, miren, yo a veces voy caminando, voy en mi carro y a veces quisiera que el mundo se parara un ratito y poderme bajar, pero no se puede, tengo que seguir adelante. Y realmente todas estas situaciones que el país vive, en el tema de corrupción, en los temas del racismo que vivimos a diario, los temas de clasismo que también está allí presente, las protestas, como que pareciera que no encontramos hacia dónde ir. O sea, sí sabemos a dónde ir, pero como que el rumbo es medio complicado, ¿no? Y bueno, Manuel lo explicaba de mejor manera que yo, pero sí, a veces yo pienso que aquellos que son los financistas de los partidos políticos, a veces es medio contradictorio, porque ¿por qué le voy a dar yo dinero a un político que al final lo que va a hacer es destruir más al país? Y hablo en términos generales, pues, no hablo de este gobierno, ni del que pasó, ni del anterior, es que hablo en términos generales. Es bien complicado. Guatemala sí necesita que todos los sectores, siempre yo lo digo y lo escucho, pero mucha, ¿de qué momento todos los sectores nos unimos? Nunca, pero nunca. Si es la prensa, es un sector desunido, salvo que haya un atentado en contra de alguien, todos salimos. De lo contrario, vivimos tranquilitos. Y usted puede ver cualquier sector, es exactamente lo mismo. Y al final, el país sigue sufriendo, ¿verdad? Que tenga una feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Guatevisión.